pues les invito una vez más a abrir sus Biblias y vamos a continuar con la segunda parte del estudio que habíamos iniciado, amados hermanos. Y vamos a buscar en el segundo libro de los Reyes. Y vamos a ver en su capítulo 17, amados hermanos, y su versículo 33. Donde habíamos iniciado con la primera parte de este estudio, el amor al mundo va a llevar a hacer las cosas que el mundo hace. Pero en esta oportunidad vamos a ver la segunda parte y el título es combinar las cosas de Dios con las del mundo. Así no funciona nuestra vida cristiana. Y vayamos al primer libro de los Reyes. En su capítulo 17, amados hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Siempre que nosotros leemos la palabra de nuestro Dios, la leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y con la ayuda de su Santo Espíritu. Capítulo 17 y su versículo 32. En adelante dice la escritura de esta manera. Temían a Jehová, hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Que nuestro Dios nos bendiga, amados hermanos, a través de la lectura de su preciosa palabra. Vemos, amados hermanos, pues, cómo hacía el pueblo de Dios. Nuestro Dios los había sacado de la tierra de Egipto, donde en esa nación habían muchos dioses, muchas imágenes, porque los egipcios también eran hombres muy supersticiosos que adoraban a muchos dioses, a muchas imágenes.
Con lo cual también los hijos de Israel traían esas costumbres, con lo cual nuestro Dios les había dicho por medio de Moisés que obedecieran sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, y que únicamente obedecieran a Jehová su Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ellos hicieron todo lo contrario. Como dice la palabra del Señor, dice que ellos temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos. Pensemos, hermanos, cómo nuestro Dios había dado mandamiento a Moisés que eligiera a los sacerdotes de la tribu de Leví para el servicio del santuario. Y vemos cómo ellos hicieron como las otras naciones que también tenían sus sacerdotes para que ellos hicieran ese sacrificio a sus dioses. Dice que ellos temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Ellos dicen que temían a Jehová nuestro Dios, pero también tenían sus imágenes. Y esto no puede ser así, amados hermanos, como vamos a leer más adelante, donde la Biblia nos dice que nadie puede servir a dos señores. No podemos nosotros, hermanos, estar en la iglesia sirviéndole al Señor y ahí en la esquina de nuestra casa tener una mesita con las imágenes. No se puede, amados hermanos, porque nosotros ya salimos de ese mundo. Pero vemos que como los hijos de Israel, ellos dicen que adoraban a nuestro Dios, pero también adoraban a sus imágenes. Y con lo cual, pues esto no le agradó a nuestro Dios. Dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus mandamientos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob. Ellos no obedecieron a los mandamientos, amados hermanos. Fueron 613 preceptos que nuestro Dios le envió al pueblo de Israel por medio de Moisés. Y ninguno de ellos, amados hermanos, pudo cumplir la ley. Nadie. El único que cumplió la ley a cabalidad fue nuestro Señor Jesucristo. El único. Y de ahí el hombre, el ser humano, nunca pudo cumplir la ley de Dios. Vemos, pues, hermanos, dice que ellos hacían las cosas de las naciones de donde ellos habían venido. Cuando salieron de Egipto y se fueron por el desierto y pasaron los hijos de Israel por muchas ciudades y cada ciudad tenía su Dios. Y los hijos de Israel dice que ellos adoraban a Dios, pero también tenían ahí sus lugares altos donde sacrificaban a sus dioses, dioses de oro, me imagino en ese tiempo, amados hermanos. Pero esto le desagradó a nuestro Dios. Dice el versículo 35, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificio. No vayan a hacer ustedes esto, le decía nuestro Dios. Cómo nuestro Dios se manifestó, amados hermanos, de una manera tan admirable con el pueblo de Israel. Los sacó de aquella esclavitud donde habían estado
esclavos durante 430 años y los condujo por el desierto 40 años por su rebelión. No porque la tierra de Canaán está cerca de Egipto, pero como ellos desobedecieron sus mandamientos, estuvieron rodeando el desierto por 40 años. Ahí los probó nuestro Dios. Y les dijo, ustedes no vayan a temer a otros dioses, ni los vayan a adorar, ni les sirvan, ni le hagan sacrificio. Mas a Jehová que os sacó de la tierra de Egipto, con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Vemos, amados hermanos, cómo nuestro Dios les había hablado a los hijos de Israel. Solo ustedes tienen que servir a Jehová su Dios, que los sacó de Egipto. Como también nosotros, amados hermanos, amada iglesia del Señor, también nosotros estábamos esclavos en Egipto, lo cual ahora representa el mundo. Pero nuestro Dios un día nos sacó con sus manos de amor. Dijo el salmista, nos sacó del lodo cenagoso del pecado y puso nuestros pies sobre la peña. El Señor nos sacó y también nosotros vamos, hermanos, en una caminata. Vamos en el desierto rumbo a la Canaán celestial. Pero debemos de apartarnos, pues, de todas esas cosas que ya no nos convienen. Nosotros en este tiempo podemos tener muchos dioses también. A veces esto nos pasa. Viene nuestro familiar a visitarnos a la hora que nos vamos a ir al servicio, ya no vamos. Es nuestro ídolo. Así pasa, amados hermanos. Pero con la ayuda del Señor, amados hermanos, tenemos que ir dejando ya todo esto. Porque ya se acerca el tiempo, amados hermanos, en que el Señor vendrá por su iglesia. Y si nosotros estamos combinando las cosas de Dios con las cosas que el mundo hace, nuestra vida cristiana así no va a funcionar, amados hermanos. ¿Por qué? Porque las personas también se dan cuenta. Y no dicen que ellos son cristianos, pues, que alaban a Dios. Y mire dónde están. Miren lo que están haciendo. Nosotros, hermanos, tenemos que marcar la diferencia con las personas que aún no han recibido al Señor Jesucristo. Y no hacer como hizo el pueblo de Israel. Dice el versículo 38, no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Nosotros debemos de guardar siempre, hermanos, ese temor hacia nuestro Dios. Ese temor debe permanecer en nosotros para que cada día sean los diferentes, sean los mejores cristianos. Ya no hacer lo que el mundo hace, porque muchos que se dicen ser cristianos, amados hermanos, ya en estos tiempos ya empiezan con las costumbres que el mundo ofrece en este mes que se aproxima. Y dice que son cristianos, pero vemos que ellos hacen también lo que el mundo hace, con lo cual a nosotros ya no nos conviene. Por eso la Biblia dice, salid en medio de ellos, pueblo mío, dice el Señor, y os recibiré. Con la ayuda de nuestro Dios, hermanos, vamos a salir avantes. Ahora dice el versículo 40, pero ellos, dice, no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Nosotros, amados hermanos,
Cuando escuchamos la palabra del Señor, también la debemos de guardar, pero también ponerla en el terreno de la práctica, para que no seamos tan solamente oidores olvidadizos, sino dice que hacedores de su palabra. Debemos de tratar la forma, amados hermanos, de cada día, servirle al Señor con todo nuestro corazón. No importando lo que hoy está sucediendo a nivel mundial por la pandemia. Pero, amados hermanos, el Señor nos ha guardado, nos ha reservado la vida hasta en este tiempo. Muchas personas se han ido, algunas sin Dios y sin esperanza. Pero nosotros, hermanos, aquí estamos sirviendo al Señor por estos medios que son tan importantes, hermanos, porque por estos medios la palabra de Dios está llegando a donde nosotros, pues, sin duda alguna, nunca podríamos llegar, amados hermanos, por las distancias tan lejanas, pero la palabra de Dios está llegando. Dice que ellos no escucharon, sino que siguieron haciendo las costumbres antiguas y también sus hijos, sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Vayamos al Nuevo Testamento, mis amados hermanos, y vamos a buscar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por el apóstol Mateo, en su capítulo 6, dice la Escritura, y su versículo que vamos a leer es únicamente el 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vemos, amados hermanos, cómo acá el Señor Jesucristo les dice a sus seguidores, ninguno puede servir a dos señores. No podemos nosotros, hermanos, servirle al Señor y servirle al diablo. No se puede. Tenemos que servir únicamente al Señor. Cuando la Biblia acá habla de que no podéis servir a Dios y a las riquezas, esto no quiere decir que el dinero sea malo, amados hermanos, no. Lo que sí es malo es el amor al dinero y que por el negocio nosotros no vayamos al servicio. Ahí sí ya estamos sirviendo a dos señores. Es que este día es de buen negocio y si yo no voy, voy a perder la clientela, voy a perder mi venta de este día, como le sucedió a un hermano acá en nuestro país. Él el primer día de la semana, dice, era el día que más vendía y no iba al servicio. Pero es que le dijeron los ancianos, hermano, ¿por qué no cierra usted su negocio? Ah, no, hermano, es que el domingo es el día de plaza y es donde se vende más. Pero le aconsejaron al hermano y él dice que le dijo a sus clientes, miren, el domingo no voy a abrir hasta el día lunes. Dice, amados hermanos, que el día lunes cola hacía la gente para ir a comprar. Cuando hay propósito, hermanos, de servirle al Señor, no importa. El Señor tiene cuidado de los suyos, pero también nosotros debemos de servirle con todo nuestro corazón, porque dice, ninguno puede servir a dos señores, porque va a aborrecer a uno y va a amar al otro, o va a despreciar al otro y va a estimar al otro. No se puede, amados hermanos. Entonces nosotros, hermanos, desde el día en que recibimos al Señor, estamos sirviéndole a Él. Aunque el enemigo siempre
trata la forma, la manera, cómo alejarnos de Dios, porque Él no está contento. Manda también las enfermedades por medio de la permisiva voluntad de nuestro Dios, porque vemos lo que sucedió con Job. El enemigo le pidió permiso a nuestro Dios para castigar a su siervo. No está contento para ver si Job blasfemaba, pero no blasfemó. Y de la misma manera nosotros, amados hermanos, debemos de estar seguros, sirviéndole al Señor. No importa lo que estemos pasando. No importa si estamos sufriendo una enfermedad incurable. Si estamos postrados en una cama, en el lecho del dolor. Pero lo importante es la esperanza que tenemos. Debemos de estar confiados y sirviéndole al Señor para que así el Señor se agrade de cada uno de nosotros y no hacer como hacía el pueblo de Israel. Veamos otro versículo más, amados hermanos, en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, a la iglesia que está en Galacia. Vamos a leer acá otro versículo, amados hermanos. En Gálatas vamos a leer en su capítulo 1. Y su versículo que vamos a leer es el 10. Vemos como acá dice el apóstol Pablo a los hermanos allá. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, una interrogante. O trato de agradar a los hombres, otra interrogante. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vemos acá, hermanos, cómo el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Galacia. Con lo cual en la iglesia de Galacia, pues ustedes, amados hermanos, que han estudiado estas epístolas también, vemos que habían varias situaciones ahí en esa iglesia. Ellos estaban ya sirviendo de otra manera. Querían seguir ellos con las costumbres de la ley. Pero el apóstol Pablo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Si nosotros, hermanos, queremos agradar a los hombres, no somos siervos de Jesucristo. Un ejemplo. Llega un amigo y si nos visita y dice, mira, amigo, te invito a una fiesta que voy a tener en mi casa. Ya sabemos nosotros del tipo de fiestas de los amigos. No, yo te aprecio mucho, amigo, pero yo soy cristiano, hijo de Dios, y ya no me conviene estar en ese tipo de fiestas. Pero si nosotros nos vamos en escondidos, amados hermanos, aquí no me está viendo nadie. Entonces estamos agradando a los hombres, pero no somos siervos de Jesucristo, porque así lo dice la palabra del Señor. Pues si todavía agradara a los hombres, todo lo que la humanidad hace en este tiempo, aquellos que no son hijos de Dios, no sería siervo de Cristo. Nomás estaríamos nosotros hablando. Leamos otro versículo más, hermanos, en la Epístola Universal de Santiago. Vamos a leer acá otro versículo más. En su capítulo 4 de la Epístola Universal de Santiago Apóstol, su versículo 4, versículo también 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo
es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Vemos, amados hermanos, cómo el apóstol acá está hablando a la iglesia universal. O almas adúlteras, dice. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No podemos nosotros, hermanos, pues, estar haciendo las cosas que el mundo hace. Porque así no funciona la vida cristiana, ¿no, hermanos? En vez de ir para adelante, vamos para atrás, vamos para atrás. Dice, cualquiera pues que se quiera hacer amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El pueblo de Israel, amados hermanos, se constituyó enemigo de Dios. Cuando vino el castigo, cuando ellos fueron llevados a Babilonia porque ellos habían desobedecido sus preceptos, sus mandamientos, entonces vino el dolor, vino la consecuencia, hermanos, de que ellos desobedecieron los mandamientos de nuestro Dios. Dice que sus enemigos se burlaban de ellos, como nos dice en el libro de los Salmos. Junto a los ríos de Babilonia, dice, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Y los que nos habían llevado cautivos nos decían, canten ustedes de aquellos himnos que cantaban en Sión. Miren, amados hermanos, la consecuencia que sufrió el pueblo por no obedecer a los mandamientos de Dios. También dice allá en el libro del profeta Isaías, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces sería tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Pero no obedecieron, amados hermanos. Y ahora nosotros también, la palabra de nuestro Dios es para nosotros ahora en este tiempo. Debemos de tratar la manera de obedecer y de no hacer amistad con el mundo, porque entonces nos constituimos enemigos de Dios, porque así lo dice la palabra. Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Como iniciamos con este estudio, el versículo de introducción en la primera de Juan nos dice, capítulo 2 y su versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es lo que nuestro Dios desea, mis amados hermanos, para con cada uno de nosotros. Ojalá pues que los versículos, hermanos, que hemos leído, pues ojalá que nos de tratar la manera de poner en práctica la palabra de Dios, porque es para nuestro beneficio, amados hermanos. No voy a decir yo a hermanos, hagan favor de poner la palabra de Dios en práctica y yo primero, amados hermanos, es pecador.
que tiene que poner el ejemplo, predicar con el ejemplo. De nada serviría, amados hermanos, que yo les esté predicando, pero yo tengo también amistad con el mundo. De nada serviría, sino que debemos, hermanos, de seguir al Señor, porque dice que el mundo pasa, todo pasa, amados hermanos, el Señor lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanezcamos en la fe, amados hermanos. No combinemos las cosas de Dios con las del mundo, porque esto nos va a llevar al fracaso. Y de esto vamos a hablar, hermanos, en la próxima reunión. ¿Por qué se fracasa en la vida cristiana cuando nosotros abandonamos la obra del Señor? Así es, amados hermanos, que hasta acá ha llegado mi tiempo. Esperando pues que nuestro Dios nos bendiga a cada uno por nombre a través de la lectura de su preciosa palabra. Amén.